Hola, Mike. ¿Estás listo para comenzar tu clase? Tenemos mucho que aprender hoy. Hola, profesor. Sí, estoy listo. Pero antes de empezar, ¿puedo preguntarte algo? Creo que mi español está mejorando, pero tengo algunos problemas para memorizar palabras nuevas. Cada vez que veo una palabra o frase nueva y quiero que forme parte de mi vocabulario, no puedo. Necesito que me ayudes con eso, por favor, porque necesito aprender nuevas palabras, ¿verdad? Tienes razón. Memorizar nuevas palabras y frases es realmente importante para aprender español. No importa qué tan buena sea tu gramática, si no sabes ninguna palabra con la que puedas usarla. Literalmente, no llegarás muy lejos con tus habilidades lingüísticas. Créeme. El vocabulario abre puertas a nuevos mundos y hace que aprender un idioma sea divertido y satisfactorio. Pero ampliar el rango de palabras que conoces es como una dieta. Tienes que esforzarte un poco. Y no existe un truco de magia ni una forma secreta o única de hacerlo. Y para memorizar vocabulario nuevo, puedes utilizar algunas técnicas de memoria como una forma popular de memorizar vocabulario es el uso de mnemónicos, que son atajos mentales, que te ayudan a recordar conceptos o palabras más complejos. Por ejemplo, puedes crear asociaciones entre palabras o inventar un acrónimo, como cuando necesitas ir a la tienda a comprar espaguetis, tomates, aceitunas, arroz y huevo. El problema es, por supuesto, que todavía hay que memorizar el acrónimo, la canción o la asociación. Pero con un poco de práctica, serás bueno creando conexiones creativas y útiles. Crear un ambiente de aprendizaje cuando estás estudiando en el extranjero. Escucharás y leerás el idioma en todas partes y aprenderás mucho más rápido a través de la inmersión. Pero no es necesario viajar al extranjero para aumentar poco a poco el número de palabras que conoce. Puedes crear un ambiente inspirador y propicio para el estudio donde quiera que estés. Compra revistas o libros en el nuevo idioma. Mira películas, canta una canción, etc. Por ejemplo, si cantas la misma canción todos los días, aprenderás al menos algunas palabras nuevas. Si ves la misma película todas las semanas, sabrás a qué se refieren cuando mencionan esa palabra. Cuando configures tu celular en el idioma español, te acostumbrarás. Pon las palabras en contexto. Esto ayuda mucho, en lugar de escribir listas de palabras aleatorias. Intenta ponerlos en oraciones. De esa manera, sabrás cómo se usan las palabras en la vida real. Además, si se te ocurren frases divertidas, será más fácil de memorizar. Te daré un ejemplo. Imagina que aprendes la nueva palabra araña. Puedes crear oraciones como: odio las arañas. Mi hermana parece una araña. Quiero ser el hombre araña.
Lo importante es que crees tantas oraciones como puedes con esa nueva palabra para que te resulte familiar. Escribe palabras. Escribir palabras nuevas a mano es algo muy pasado de moda. Seguramente en la era digital, el aprendizaje de idiomas ha avanzado. Bueno, pensaría que sí, pero no. Escribir información nueva con lápiz y papel hace que sea más probable que la recuerdes que simplemente escribirla. Y hay un montón de estudios que lo demuestran. Escribir a mano requiere un movimiento más intencional. Este es un truco sorprendentemente útil. Al principio me aburría, pero luego, con el tiempo, me encantó. Escribir en español, oraciones y palabras. Esto ayuda mucho. Practica la repetición espaciada. La repetición espaciada implica repasar palabras a intervalos gradualmente crecientes a lo largo del tiempo. Empiece por repasar con frecuencia las palabras recién aprendidas. Luego, espacie gradualmente sus sensaciones de práctica a la medida que se familiarice con ellas. Las aplicaciones y plataformas en línea como Anki o Quizlet pueden ayudarlo a implementar la repetición espaciada de manera efectiva. Haga rompecabezas de palabras y juegos como crucigramas, anagramas y sopa de letras. Me encantaba pasar mi tiempo jugando juegos en línea. Por supuesto, me refiero a juegos para aprender español. Puedes encontrar muchos de ellos en Internet. Y gratis. No tienes que pagar por eso. Aprenda algunas palabras, pero no demasiadas. Unas 8 palabras nuevas al día es una buena cifra. Y esto es muy importante. Muchos estudiantes quieren aprender muchas palabras nuevas en un solo día. Esto no es correcto. Mejor aprende 8 o 10 palabras al día. Ese es un buen número. Es mejor concentrarse en esas palabras nuevas que ha aprendido y hacerlas parte de su vida. Leer mucho, lectura extensa, o simplemente leer mucho y una variedad de textos nativos. Es una de las mejores maneras de aprender nuevas palabras y recordarlas. Recuerda eso. La lectura me ayudó mucho a recordar palabras y frases nuevas. Pero elige un libro que te guste, porque querrás saber qué significa esa nueva palabra y tendrás que consultar un diccionario. Luego asociarás la palabra a la frase u oración para comprender mejor la idea. Te sentirás satisfecho de entender lo que significa esa palabra y el significado del libro. Y hablando de diccionarios, también puedes crear tu propio diccionario si lo deseas. Es una muy buena idea anotar las nuevas palabras que descubras. Te lo dije antes. Mantener un diccionario de todas sus palabras nuevas te dará la confianza para aprender aún más palabras. Especialmente cuando puedes ver cuántas palabras nuevas ya has aprendido. Y ese es el secreto. Para escribir una palabra en su diccionario, primero debes saber qué significa esa palabra y memorizarla. Hay muchos estudiantes que tienen una lista de palabras y saben lo que significa. Eso es algo que no deberías hacer. Ah, mira la hora. Es muy tarde.
Necesitamos comenzar con la clase ahora mismo. ¿Y ustedes, muchachos, cómo se memorizan vocabulario nuevo? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias